Hola, hola, mis queridísimos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Si eres nuevo, bienvenido a esta tu casa virtual. Soy tu nombre o nombre del canal, y estoy súper emocionada de compartir este vídeo con todos ustedes. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que literalmente ha hecho explotar las redes sociales, algo que ha sido tema de conversación en todos los rincones del mundo virtual, y no es para menos, la cosa está que arde. Si hablamos de Kerem y Yandel, la pareja del momento, la pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Pero ojo, no es cualquier chisme, no, esto es mucho más que eso. Vamos a desmenuzar todo, absolutamente todo, desde los rumores hasta las confirmaciones, las indirectas, las sonrisas, las miradas, todo lo que implica esta bomba que han soltado. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha seguido con lupa cada movimiento de estos dos? ¿Quién no ha soñado con verlos juntos de nuevo? Porque sí, lo que parecía un capítulo cerrado, ha vuelto a abrirse con un estruendo. Así que si eres fan de esta pareja, o simplemente un curioso que quiere enterarse de todo el drama, este es tu lugar. Antes de empezar, y como ya es costumbre, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito y, por supuesto, déjame un comentario al final contándome qué te pareció todo este embrollo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a destapar esta olla de secretos. Bien, para entender el panorama, hagamos un breve repaso. Kerem Bürsin y Yandel, dos nombres que juntos significan puro fuego, puro romance en la pantalla y, aparentemente, también fuera de ella. Si hablamos de su trabajo, la química que desprendieron en Senkalkam fue sencillamente electrizante. Nos hicieron creer en el amor, nos hicieron suspirar, reír y llorar como si estuviéramos viviendo sus historias en carne propia. Su conexión era tan palpable que era imposible no preguntarse si lo que sentían iba más allá de la actuación. Y la respuesta por un tiempo fue un sí rotundo. Vimos fotos juntos, viajes, declaraciones que nos hacían derretir el corazón, pero como en toda historia de amor, hubo un final, una separación que nos dejó con el alma en vilo y la esperanza de un posible reencuentro. Y ahora aquí estamos con la bomba que ha explotado, la reconciliación que todos esperábamos. ¿Pero cómo llegamos hasta este punto? Esa es la gran pregunta y créanme que hay mucho, pero mucho que contar. Para empezar, tenemos que hablar de las señales, las pequeñas pistas que fueron dejando en redes sociales. Fotos con la misma locación, comentarios crípticos que no entendíamos muy bien al principio, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, cobran todo el sentido. Fue como un juego de pistas, donde cada uno de nosotros éramos detectives intentando descifrar el mensaje oculto. Y lo que descubrimos fue que a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, la llama seguía encendida. No sé ustedes, pero yo siempre tuve la sensación de que su historia no había terminado, que había un capítulo más por escribir. Y ahora parece que ese capítulo está empezando a tomar forma. Luego están los testimonios de personas cercanas, amigos en común, que con declaraciones sutiles nos han dado a entender que algo se cocinaba a fuego lento. Obviamente hay que tomarlo todo con pinzas, pero cuando tantas fuentes empiezan a decir lo mismo, es difícil no creer que hay algo de verdad. Recuerdo una entrevista donde un amigo de Kerem, con una sonrisa pícara, dijo algo así como: la vida da muchas sorpresas, ¿no creen? En ese momento quizás no le dimos tanta importancia, pero ahora tiene todo el sentido del mundo. Y no solo eso, también están las miradas que se lanzan en eventos públicos. Sí, esos momentos fugaces en los que sus ojos se cruzan, y parece que el tiempo se detiene. Esas miradas que valen más que 1000 palabras, que nos confirman que lo que hay entre ellos es algo especial, algo que no se puede fingir. Hubo un evento en particular donde ambos coincidieron, y las cámaras captaron ese cruce de miradas. Fue un instante pero suficiente para que todos los fans, incluyéndome, sintiéramos un vuelco en el corazón. Era evidente, la conexión seguía ahí intacta, esperando el momento adecuado para resurgir. Luego, claro, están las redes sociales, el campo de batalla de los rumores. Cada like, cada comentario, cada publicación se analiza con lupa. Las fans, que son unas expertas en estas lides, han descubierto hasta el más mínimo detalle, desde la forma en que se toman las fotos hasta los mensajes subliminales que se envían entre ellos. Y es que esta pareja ha sabido jugar muy bien al despiste, dejando pistas, sí, pero siempre con un toque de misterio. Y esa estrategia es la que nos ha tenido pegados a la pantalla durante semanas, meses y sí, incluso años.
Los likes de Kerem a fotos antiguas de Ande, los comentarios con emojis que solo ellos entendían, las historias compartidas que, aunque no eran explícitas, dejaban entrever que estaban en la misma sintonía. Fue como un juego de ajedrez, donde cada movimiento era crucial y donde nosotros, los espectadores, estábamos ansiosos por ver el jaque mate. Y déjenme decirles que las fans han hecho un trabajo de detective espectacular. Han analizado fotos hasta el último píxel, han comparado publicaciones hasta la última letra, y han creado teorías que al final resultaron ser ciertas. Realmente el fandom de Kerem y Ande merece un aplauso, son unos verdaderos cracks. Y como si todo esto no fuera suficiente, tenemos también las entrevistas que han dado por separado, donde, aunque intenten evitar el tema, siempre hay algún detalle que nos hace pensar que la reconciliación estaba en el aire. Han hablado de segundas oportunidades, de que la vida da muchas vueltas, de que el amor siempre encuentra el camino, palabras que ahora lo entendemos, tenían un significado muy especial. Recuerdo una entrevista de Ande donde le preguntaron sobre el amor, y ella respondió con una sonrisa: el amor es un misterio, nunca sabes dónde lo vas a encontrar. En ese momento quizás pensamos que era una respuesta genérica, pero ahora entendemos que era una indirecta muy directa. Y lo mismo pasó con Kerem, quien en una entrevista mencionó que a veces, el amor necesita tiempo para madurar, para volver a florecer. Esas palabras, ahora, tienen un significado totalmente distinto, ¿verdad? Eran como pequeños guiños, como señales que nos decían que aunque no lo gritaran a los cuatro vientos, su corazón seguía latiendo al mismo ritmo. Y por supuesto, no podemos dejar de lado los fans, el fandom de Kerem y Ande, que han jugado un papel fundamental en todo este proceso. Han creado grupos de apoyo, han compartido teorías, han llenado las redes de mensajes de amor y esperanza. Ellos, más que nadie, han creído en esta reconciliación, han sido la fuerza que ha impulsado esta historia de amor. Los foros, los grupos de fans, las cuentas de redes sociales dedicadas exclusivamente a ellos, se convirtieron en un hervidero de emociones. La gente compartía fotos, vídeos, teorías, mensajes de ánimo, era una comunidad unida por el amor a esta pareja. Y créanme, esa energía positiva, esa fe inquebrantable, fue un factor clave para que esta historia de amor tuviera un final feliz. Los fans no solo fueron espectadores, fueron los verdaderos artífices de esta reconciliación. Su apoyo, su cariño, su persistencia hicieron la diferencia. Y desde aquí, quiero mandarles un abrazo enorme a todos y cada uno de ellos, son increíbles. Y bueno, llegamos al punto en el que todos queremos estar, la confirmación. Sí, después de tanta especulación, después de tantos rumores, tenemos la confirmación de que Kerem y Ande están juntos de nuevo. Los vimos tomados de la mano, sonrientes, cómplices, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubieran separado. Y la alegría que sentimos todos es indescriptible. Es como si se hubiera cumplido un deseo, como si hubiéramos presenciado el final feliz de nuestra serie favorita. Y es que la historia de Kerem y Ande no es solo una historia de amor, es también una historia de superación, de segundas oportunidades, de creer en el amor a pesar de todo. Nos han enseñado que las relaciones pueden tener altibajos, pero que si hay un sentimiento verdadero, siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Y esta reconciliación es la prueba de ello. Es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que el amor puede vencer todos los obstáculos. Las fotos que aparecieron en redes sociales, donde se les veía caminando juntos, sonriendo, mirándose con complicidad, fueron un auténtico bombazo. Los comentarios de las personas cercanas a ellos, confirmando la noticia, fueron la guinda del pastel. Fue como si el mundo entero hubiera estado esperando este momento, y finalmente había llegado. Fue un día de fiesta, un día de celebración, un día donde todos los corazones de los fans latieron al unísono. Y hablando de obstáculos, obviamente no todo ha sido un camino de rosas. También ha habido momentos difíciles, momentos de confusión, de incertidumbre. Han tenido que enfrentar la presión de los medios, el escrutinio público, las críticas. Pero a pesar de todo, han sabido mantener su conexión, han sabido cuidar su amor. Y eso es algo que admiramos mucho de ellos. La presión mediática siempre es un factor complicado en la vida de las celebridades. Los rumores, las especulaciones, las críticas constantes, pueden llegar a ser muy agobiantes. Pero Kerem y Ande, a pesar de todo, han sabido manejar la situación con madurez y respeto. Han protegido su relación, han guardado silencio cuando era necesario, y han hablado cuando se sentían listos para hacerlo.
Y esa fortaleza, esa valentía, es algo que admiramos mucho de ellos. Nos han demostrado que cuando hay un sentimiento verdadero se puede de superar cualquier obstáculo. Porque sí, esta reconciliación es mucho más que una simple noticia de farándula. Es una historia que nos toca el corazón, que nos hace creer en la magia del amor, que nos recuerda que a veces, las segundas oportunidades pueden ser aún mejores que las primeras. Nos han enseñado que el amor no siempre es fácil, que puede haber altibajos, que puede haber separaciones, pero que si el sentimiento es verdadero, siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Y esa lección es muy valiosa para todos nosotros. La vida muchas veces nos pone a prueba, nos enfrenta a situaciones difíciles, pero no debemos perder la esperanza de encontrar el amor verdadero, ese amor que nos hace sentir completos, ese amor que nos hace creer en la magia de la vida. Y la historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de ello. Así que, después de esta bomba que nos ha explotado en el corazón, ¿qué podemos esperar? Bueno, estoy segura de que esta historia continuará sorprendiéndonos, emocionándonos y haciendo que creamos en el amor. Estamos deseando ver cómo evoluciona su relación, cómo afrontan los nuevos desafíos y, sobre todo, cómo siguen haciendo de nuestra pantalla un lugar lleno de magia. Estamos ansiosos por ver fotos de ellos juntos, por escuchar declaraciones de amor, por ser testigos de cómo su relación se fortalece día a día. Queremos ser parte de su historia, queremos seguir soñando con ellos, queremos seguir creyendo en la magia del amor. Y estoy segura de que ellos, con su carisma, su talento y su amor, nos seguirán regalando momentos inolvidables. Y ahora quiero hablar directamente contigo que has llegado hasta este punto del vídeo. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje, por compartir tu pasión por esta pareja, por dejarte contagiar por la emoción de esta reconciliación. Y si eres un fan de Hueso Colorado como yo, estoy segura de que esta noticia te ha alegrado el día. Porque sí, Kerem y Ande han vuelto y con ellos, la esperanza de que el amor verdadero existe. Tu apoyo es fundamental para mí, y me llena de alegría saber que compartimos la misma emoción por esta historia. Saber que hay personas que, al igual que yo, han seguido cada paso de esta pareja, que han soñado con su reconciliación, que han celebrado esta noticia, es algo que me llena de satisfacción. Y quiero que sepas que este canal es tu casa, un lugar donde podemos compartir nuestra pasión por el amor, por las historias que nos hacen soñar, por las parejas que nos roban el corazón. Y ahora, pregunto a ti, ¿qué te ha parecido esta bomba? ¿Cuál fue tu reacción al enterarte de la reconciliación? ¿Qué es lo que más te emociona de esta nueva etapa? Me encantaría leer tus comentarios, conocer tu opinión, saber cómo viviste tú este momento. Quiero que este vídeo sea un espacio de conversación, un lugar donde podamos compartir nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras esperanzas. Así que no te cortes, déjame tu comentario, cuéntame todo lo que piensas, comparte tus sentimientos, quiero escucharte. Y si tienes alguna teoría, alguna anécdota, alguna experiencia relacionada con esta pareja, no dudes en compartirla. Me encantaría saber tu opinión, tu punto de vista, tu experiencia como fan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarte que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso, algo que debemos celebrar, algo que nos hace creer en la magia de la vida. Y la historia de Kerem y Ande es una prueba de ello. El amor, ya sea el amor romántico o el amor de la amistad, el amor familiar, es algo que debemos valorar y cultivar. Es la fuerza que nos impulsa, la energía que nos motiva, la magia que nos hace creer en la vida. Y la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que puede renacer de las cenizas, que puede hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Así que celebremos juntos este reencuentro, disfrutemos de cada momento y sigamos apoyando a esta pareja que tanto queremos. Sigamos soñando con ellos, sigamos creyendo en el amor, sigamos disfrutando de esta historia que nos ha robado el corazón. Y no olvidemos que en la vida, las segundas oportunidades pueden ser maravillosas, que el amor puede vencer cualquier obstáculo, y que los sueños, a veces, se hacen realidad. Así que mantengamos la fe, sigamos creyendo en la magia, y disfrutemos de cada instante de esta hermosa historia de amor. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo que, sin duda, nos ha dejado con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hemos recorrido un camino lleno de rumores, señales, miradas y finalmente la confirmación que todos esperábamos. Kerem y Ande, la pareja que nos enamoró en la pantalla, ha vuelto a encender la llama del amor, y nosotros, sus fans, estamos más felices que nunca.
Hemos visto cómo a pesar de la distancia y el tiempo, el sentimiento que los une sigue intacto, y cómo han luchado por darse una segunda oportunidad. Y eso, mis queridos, es algo que debemos celebrar. Celebremos el amor, celebremos las segundas oportunidades, celebremos la magia de la vida y celebremos el reencuentro de Kerem y Hande. Su historia nos ha recordado que el amor verdadero existe, que los sueños pueden hacerse realidad, y que a veces, los cuentos de hadas también pasan en la vida real. Hemos hablado de las señales en redes sociales, de los testimonios de personas cercanas, de las miradas cómplices y, por supuesto, de la confirmación que nos hizo saltar de alegría. Hemos analizado cada detalle, cada pista, cada mensaje subliminal, y hemos llegado a la conclusión de que esta reconciliación es mucho más que una simple noticia de farándula. Es una historia de amor, de superación, de segundas oportunidades, que nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y cada uno de estos detalles, por pequeños que parezcan, han sido importantes para reconstruir la historia de su reencuentro. Las señales en las redes sociales fueron como migas de pan, que nos guiaron a través de un laberinto de rumores, hasta llegar a la verdad. Los testimonios de las personas cercanas a ellos fueron como notas musicales, que nos revelaron la melodía de su amor. Las miradas cómplices fueron como versos de un poema, que nos mostraron la profundidad de sus sentimientos. Y la confirmación fue como el estallido de un fuego artificial, que nos inundó de alegría y esperanza. Así que, como resumen de todo lo que hemos visto hoy, podríamos decir que esta bomba, la reconciliación de Kerem y Hande, es un regalo para todos sus fans, un recordatorio de que el amor puede vencer todos los obstáculos y que a veces, las historias más bonitas son aquellas que nos hacen creer en la magia del destino. Es una historia que nos ha inspirado, que nos ha emocionado, que nos ha llenado de esperanza. Nos ha enseñado que en la vida todo es posible, que el amor puede superar cualquier barrera, y que si luchamos por nuestros sueños, podemos alcanzar la felicidad. Y este resumen, no es solo un conjunto de palabras, es un sentimiento compartido, es una emoción colectiva, es una celebración del amor en su máxima expresión. Y ahora, quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber compartido tu tiempo conmigo y por haberte dejado contagiar por la emoción de esta noticia. Tu apoyo es fundamental para mí, y me llena de alegría saber que compartimos la misma pasión por esta pareja. Saber que hay personas que, al igual que yo, han seguido cada paso de esta historia, que han soñado con este reencuentro, y que han celebrado esta noticia, es algo que me llena de gratitud. Y quiero que sepas que este canal es tu hogar, un lugar donde puedes compartir tus emociones, tus alegrías, tus sueños, y tu pasión por el amor. Me encantaría saber qué te pareció este vídeo, qué es lo que más te ha gustado y si hay algún otro tema que te gustaría que abordáramos en el futuro. Tus comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en dejarlos abajo, los leeré todos con mucho gusto. Quiero que este canal sea un espacio de diálogo, un lugar donde podamos compartir nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestras pasiones. Así que no te cortes, déjame tu comentario, cuéntame todo lo que piensas, comparte tus sentimientos, quiero escucharte. Y si tienes alguna sugerencia, alguna crítica constructiva, alguna petición, no dudes en expresarla. Estoy aquí para ti, para crear contenido que te haga feliz, para compartir contigo mi pasión por el entretenimiento, y para seguir construyendo juntos esta comunidad de fans. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacerte un llamado a la acción. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es el motor que impulsa este proyecto y me anima a seguir creando contenido que te haga feliz. Un like, un comentario o una suscripción, son pequeños gestos que hacen una gran diferencia. Tu apoyo es la gasolina que me impulsa, la energía que me motiva, la razón por la que sigo creando contenido para ti. Así que si te gustó este vídeo, si te sentiste identificado con esta historia, si te emocionó el reencuentro de Kerem y Hande, no olvides dejar tu like, compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Y como siempre les digo, no dejen de soñar, no dejen de creer en el amor y no dejen de brillar. El amor en todas sus formas es la fuerza que nos impulsa, la energía que nos motiva, la magia que nos hace creer en la vida. Así que no dejen de soñar con el amor, no dejen de creer en la magia, y no dejen de brillar con su luz propia. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden que el amor es la respuesta y que juntos podemos alcanzar la felicidad.
Los quiero mucho.